Bien, lo saludamos al invitado del día de hoy, César Arrueta, doctor en comunicación y también secretario académico de la Universidad Nacional de Jujuy. Si bien hay muchos temas por los que podríamos hablar a nivel universidad y ya lo vamos a tomar seguramente en otra oportunidad, hoy lo que queremos hacer es hablar de la actualidad en la cual estamos todos inmersos en este 2015 y que tiene que ver con las elecciones, con campaña política, y creo que es mejor poder sacarle frutos desde este lugar a César, poder hablar un poco de la comunicación, ya que él conoce mucho de este tema. ¿Cómo estás, César? Gracias por venir. Hola, Raquel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, César, en primer lugar, ¿cómo has vivido toda la jornada eleccionaria? Lo que se están preguntando todos, los resultados, tanto a nivel provincial como nacional, ¿eran los resultados que se venían estudiando desde las encuestas? ¿Manejabas encuestas? ¿Te guías por las encuestas? Bueno, evidentemente las encuestas, como está planteado hoy en la actualidad, han tenido un margen de error importante, ¿no? Evidentemente. Eso también creo que tiene que ver porque han sido sobredimensionadas las encuestas, ¿no? Creo que las encuestas son una radiografía de la realidad, pero no son la realidad, digamos. Claro. Evidentemente el electorado tiene decisiones mucho más complejas que las que pudiera contestar frente a un teléfono o frente a un encuestador, todo lo demás, ¿no? Y creo que sirven las encuestas para tomar determinadas decisiones de campaña, pero creo que no reemplazan al electorado. Creo que el error que se comete es pensar que las encuestas reemplazan al electorado, generan expectativas en consecuencia, y después es el electorado el que pone las cosas en su lugar. Sí. Eso evidentemente es así, ¿no? Y ha quedado demostrado. Creo que esto seguramente va a tener que ver con un replanteo de la metodología que usan las encuestadoras. Va a haber que existir un replanteo de la dimensión que cada candidato o el partido le asigna a las encuestadoras, no asignarle tanto valor definitorio. Pero las encuestas, ¿cuál es la función real, no? Porque también suelen ser tendenciosas, o sea, cuando un elector está por decidir y te dicen tal candidato tiene un 30 y pico %, este menos, juega mucho con la especulación de la gente y a veces queda como un poco... son muy pocos los que por ahí dicen, bueno, voy a votar a quien realmente me gusta y lo hacen como por el voto útil, que por ahí se denomina. Yo creo ¿Cuál que sería el valor real? Yo creo que en realidad las encuestas forman parte de un proceso que es mucho más complejo, en primer lugar. Quiero decir, las campañas electorales, digamos, hoy tienen una importancia estratégica en la medida en que permiten acercar al electorado las propuestas del candidato o al candidato en sí mismo. Sí. Creo que son una herramienta necesaria, son una herramienta imprescindible. Creo que el contenido de las campañas electorales se abastece de las encuestas como primera opción. ¿Por qué? Porque uno debiera pensar cuáles son aquellos temas que son importantes para la sociedad, cuáles son aquellos temas sobre los cuales se demanda determinada solución, cuál es la inquietud, cuál es el humor social, que es una categoría que se mide. Porque también te preguntan los temas que le interesan a la gente. Exactamente, son direccionadores de estrategias de campaña. Insisto, el problema es pensar que eso es la opinión pública y que uno está sujeto a los mandamientos de las encuestas, ¿no? Y ese es un problema. Y pasa lo mismo con las campañas. Es decir, las campañas electorales tienen el propósito de poner y hacer visible un candidato con sus propuestas. El problema es que las campañas electorales, yo por lo que veo, digamos, han hecho demasiado énfasis en el valor del postulante como mercancía, por decirlo de alguna manera, como objeto de venta. Y detrás de eso, luego, cuando la persona es elegida, vale decir, está solo y la decisión, ¿no? Es decir, eso de la soledad del poder es cierto, ¿no? Es decir, uno puede, en campañas electorales, generar un efecto, generar cierta adhesión, cierta simpatía, empatía por una frase, por una idea, por un concepto. El problema es pensar que eso luego no va a tener un correlato en la realidad. Claro, porque se lo pone al candidato con las mismas herramientas que usa la publicidad, ¿no? Te vendo este producto que tiene lo que vos necesitas, lo que vos querés, pero cuando uno lo compra ese producto, digamos, te está esperando que le devuelva aquello por lo que uno Por eso apostó. Es así. Por eso el error creo que es pensar que las campañas están por encima de los candidatos, ¿no? Es decir, yo creo que es el candidato el que tiene que direccionar la campaña, porque es el que tiene la responsabilidad de saber que aquello que promete es factible y aquello a lo cual adhiere tiene cierto asidero en la realidad.
Claro. Porque muchas veces las campañas lo que hacen es, como bien decías, generar determinadas aspiraciones, ¿no? Determinar una imagen positiva o evaluaciones positivas, Sí. y una vez que termina la campaña, termina el publicista. Y después está el candidato electo solo en su lugar de poder. Claro. Y quien carga la responsabilidad es él. Claro. Quiero decir, si una propuesta, que acá se escuchó mucho, que es esto de darle dignidad a la gente, que puede sonar muy bien, digamos, y la dignidad, que es un concepto profundo, porque tiene que ver con aquellas cualidades a las cuales que hacen persona a un sujeto, nada más y nada menos, ¿no? Ahora, ¿cómo eso se materializa en políticas públicas que sean factibles? Sí. ¿No? O esto de dignificar al trabajador. ¿Qué significa dignificar al trabajador? Que en términos de campañas puede sonar muy bien, pero ¿eso qué significa? Una duplicación del salario a partir del 11 de diciembre. Claro. ¿Es factible? ¿No es factible? Hay que sostener lo que uno hay que sostener, sí. promovió. El problema es pensar que las campañas solucionan el problema y no tener en cuenta que luego eso que se prometió tiene que tener cierto marco de realidad. Claro. Y creo que es el marco que hoy se abre, ¿no? Es decir, terminar las campañas electorales, ¿cuál es el punto de partida? Bueno, ¿cómo vamos a hacer para poder dar cuenta de aquello que se planteó en la campaña? Claro, claro. ¿No? Es decir, ese es el problema de fondo. Sí. Otro de los temas, César, me gustaría que nos hagas un poquito de reseña, Sí, ¿no? sí, Una sí, breve historia de cómo, digamos, la política, cómo comunicaba antes, cómo se comunicaban los políticos con la gente. Hablemos, no sé, de lo que ha sido antes de la democracia, suponte, y lo que es ahora. ¿Cómo crees que ha sido esa evolución? A ver, algo que hay que tener en cuenta, que es un concepto particularmente importante en esto, es cómo el sujeto construye su subjetividad. Sí. Esto significa cómo cada persona particulariza la experiencia. Ajá. Es decir, cómo nosotros, a partir de determinados hechos, le asignamos valor e interpretamos esos hechos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en realidad cuando uno trabaja una campaña electoral, lo que está intentando hacer es entender cómo el sujeto construye su subjetividad, cómo comprende el mundo, cómo le asigna valor a las cosas, cómo le asigna jerarquía a los problemas. Ahora, eso, podríamos decir, antes de la masificación de la comunicación, podía uno pensarse en términos de relación interpersonal. Sí. ¿No? En las sociedades postindustriales, y a partir de la complejidad de las sociedades modernas, los medios de comunicación adquirieron una significancia tal porque son justamente mediadores entre, digamos, los candidatos, los electores y esa subjetividad. Es decir, los medios nos aproximan a determinados sujetos. Quien inaugura esta nueva etapa, podemos decir que fue Goebbels, el promotor de prensa de Hitler. Sí, él, obviamente, a pesar de su triste historia, él ha planteado nuevas formas, digamos, de comunicación, pero con objetivos perversos, digamos. Sí, claro, pero es quien hace el uso marketinero, ¿no? Es decir, él que le da un sentido y él que trabajó sobre esas subjetividades, y son los que trabajó sobre la necesidad del pueblo alemán. Eso está claro, ¿no? Lamentablemente con fines espurios. Por supuesto. Pero justamente ahí puede verse cómo los medios de comunicación, con la trascendencia que tienen al ser justamente mediadores entre sujetos, son los que trabajan sobre esas subjetividades o sobre la construcción de las subjetividades. El caso de Brasil, que es el caso que más conozco, ustedes imagínense, es un país que tiene 200 millones de habitantes, 8.500.000 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿cómo un candidato puede instalarse o puede pensarse en relación con esa magnitud de electores en un territorio amplísimo, digamos? Entonces los medios de comunicación son, y de allí su valía, ¿no? Para bien o para mal, depende cómo uno lo quiera pensar, de allí los medios de comunicación es que adquieren relevancia, porque nos aproximan a esos sujetos, pero no es una aproximación solo física, sino es una aproximación desde la subjetividad. Es cómo desde esos medios de comunicación uno le asigna valor a los hechos, uno le asigna valor a las prioridades y cómo va construyendo sus propios significados, y que luego esos significados se trasladan a la decisión electoral, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, son esenciales los medios en la construcción de la subjetividad, digamos. Yo creo que son, lamentablemente, para algunos, imprescindibles. Claro, imprescindibles, eso son imprescindibles, ¿no? Porque han acortado las distancias, son canales de difusión masiva, son vehículos de diálogo entre los electores y los candidatos, y también debo decir que tienen una sobredimensión. Es decir,
¿Por qué? Porque pensar que porque un candidato aparece reiterada cantidad de veces en medios de comunicación, eso automáticamente significa una empatía, es falso, ¿no? Sí, claro. De allí otros componentes como los del discurso, como de la identificación de esos problemas a los cuales hacíamos referencia al principio, porque también hay un criterio de saturación. Tiempo de comunicación política, estamos con el doctor en comunicación César Arrueta, estamos evaluando un poco el rol de los medios en la política y en las campañas específicamente. Te quería preguntar, César, si la televisión sigue siendo el medio para vos más importante a la hora de llegar a la gente, digamos, para el político. Sí, sí, indudablemente. Se consolida como el medio de mayor aceptación. No estoy hablando en términos solo nacionales, sino en la provincia de Jujuy, digamos, es el medio de consumo masivo más importante, ¿no? Porque generalmente las pautas de consumo que nosotros tenemos estudiadas tienen que ver con la radio por la mañana, particularmente en el horario hasta las 10, 11 de la mañana. A partir de las 11 ya la presencia masiva de la televisión, y hasta largas horas porque se corrió el prime time. Hoy en día la gente ve televisión hasta tarde, quiero decir, 11, 12. Las 11 es un excelente horario, digamos. Es un muy buen horario a comparación de lo que podía pensarse con anterioridad. Hay programas que van de 1 a 5 de la mañana. Claro. Entonces, las pautas de consumo están absolutamente modificadas. Pero sí, la televisión sigue teniendo un predominio muy importante en el consumo de medios. Es la forma en la que la gente más puede tal vez conocer al político porque lo ve, porque lo escucha. Porque... Efectivamente, pero además creo que, a ver, la gente... desde la academia por lo menos existe esta idea de que la gente solo ve televisión para informarse, y eso es relativamente cierto, porque en realidad la gente también ve televisión para entretenerse. Sí, uno de los principales. Es la principal función, ¿no? Es decir, entretener e informar. Y cuando uno piensa en campañas políticas, piensa que la gente está todo el tiempo pensando en informarse. Entonces cuando uno interrumpe los espacios de entretenimiento, digamos, seguramente esa propuesta de campaña tiene un efecto contrario, porque la gente no quiere todo el día informarse. Claro, por supuesto. La gente necesita entretenerse, pensar en otras cosas, distraerse. Y quizá por eso muchos políticos, esto se ve más en Buenos Aires, han, digamos, tomado herramientas del espectáculo para llegar a la gente de otra manera. Hablemos de programas de humor o programas como puede ser el de Fantino, Rial. ¿Cómo ves esto? Y eso son estrategias, yo creo que son peligrosas, ¿no? En el sentido de que si bien uno puede tener un efecto inmediato de instalación, y eso es cierto, pero por otro lado, digamos, se pone en juego cuál es el rol de la política. Es decir, esto de farandulizar la política tiene un costo, digamos, porque después, insisto, puede servir para las campañas electorales, puede servir para conseguir un efecto de instalación inmediata. Ahora, cuando la gente demanda la solución de políticas públicas o de problemas... ya no quiere farándula. Ya no sirve el político farandulero o el político del espectáculo, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente en un rol de espectáculo tiene una validez. Ahora, en el rol de una persona que ejerce la función pública tiene otra responsabilidad. Entonces, el problema es tratar de mezclar esos dos aspectos, y si un aspecto se superpone al otro, también tiene consecuencias. Lo grave sería pensar siempre en términos de farandulización. Claro. ¿Crees que a la gente en general le interesa la política, le interesa consumir las propuestas políticas, se interesó en campaña? ¿Cuál ha sido creo tu que la gente... idea? La gente así como categoría general, ¿no? O sea, hay probablemente segmentaciones que hay que hacer. Lo que sí creo es que la gente le asigna a la campaña política y a los candidatos el valor en el momento que considera pertinente. Es decir, no estamos todo el tiempo pensando en política, sino cuando uno sabe efectivamente que en esas elecciones se juega el destino de su vida personal. Claro. Porque lo que se elige no es cuántos diputados o qué gobernador o qué presidente. Lo que se elige es el destino de la vida personal de cada uno de nosotros, en mayor o en menor dimensión, porque lo que estamos hablando es del ingreso familiar, de la educación pública, de la estabilidad laboral. Entonces, la gente toma decisiones en los momentos que decide hacerlo. Y por lo general eso tiene que ver con los últimos días de campaña, ¿no? Donde la gente... se compromete más de lleno. Se compromete más de lleno porque, insisto, no es un tema menor elegir quién va a representar los destinos de una provincia o de un país, porque, insisto, está en juego
el proyecto de vida de cada uno de nosotros. Sí. Lo que sí también tengo claro es que los electores no tan solo son consumidores de propuestas, sino que también buscan en esos candidatos cierta empatía, cierta credibilidad y cierta identificación. Ajá. ¿No? Digo, porque uno puede, si fuera tan solo por las propuestas, sí, entonces tendríamos que hacer un ranking de las propuestas más efectivas. Del 1 al 10, ¿cuáles son las mejores? Entonces uno concentra el esfuerzo en hacer 10 propuestas absolutamente tentadoras o superadoras y automáticamente uno podría decir, bueno, estoy en mejores condiciones de ganar. Claro, no es solo eso. No es solo eso, sino es la garantía que le da el candidato que lleva adelante la propuesta. Claro, ¿no? la confianza que me genera. La confianza, y ese valor de la confianza es un valor que se construye con el tiempo. Por eso le decía, cuando uno va a un programa de espectáculo, se hace visible. Sí. Pero eso no significa que sea confiable. Claro, podés aparecer y desaparecer rápidamente. Como ha pasado, y hay muchos casos, ¿no? La confianza es una construcción temporal. Inclusive las derrotas electorales de determinados candidatos también tienen que ver con la construcción de su confianza. Lula da Silva llegó a ser presidente luego de varios intentos electorales. Ahora, la construcción de él como perseverancia, como militante, como político, fueron construyendo un valor de confianza que la gente se lo reconoció después. Claro, o sea que podemos decir que a la larga la gente sabe elegir, como quien dice, en algunos aspectos. Yo creo que en realidad sí, hay una subestimación, ese es otro error, ¿no? Hay una subestimación del electorado y hay una subestimación de la gente como una cosa uniforme. Claro. En las últimas elecciones sucesivamente ha demostrado la complejidad con la cual toma las decisiones. Que ha dejado a más de uno boquiabierto. Y también, sí, a muchos candidatos, pero también a muchos publicistas. Claro. ¿No? Esta idea de que la gente piensa de manera homogénea, no. Claramente sabemos del campo, vos también sos colegas, sabemos que el campo de la comunicación no es así. Claro. Ahora, uno llega a pensar en términos electorales en esta homogeneidad y que la homogeneidad va a dar determinados resultados. Claro. Hoy, la complejidad de la confección del voto da cuenta de que las categorías que están presentes actualmente no son de adorno, sino que la gente las evalúa con mucha tranquilidad. César, y ya por último, en los últimos minutos, el rol de las redes sociales en campaña. ¿Qué diferencia? Porque algunos ven como que la campaña publicitaria se traspasa, digamos, a las redes de la misma manera, pero a la vez la red tiene la interacción, el feedback. ¿Esto se ha utilizado en Jujuy, por ejemplo? ¿Cómo viste esta última campaña? Yo creo que es un tema de todos los congresos de comunicación. Hoy las redes sociales es un tema que tiene plena vigencia porque, como bien decía, los medios tradicionales están estudiados, tienen una estructura, hay una segmentación de los públicos, bueno, más o menos sabemos qué consume cada ciudadano en qué momento. Ahora, las redes sociales tienen la dificultad, digamos, de al ser una red ciertamente ingobernable y donde hay gran presencia de anonimato, es decir... o identidades falsas. Identidades falsas. Y además, inclusive con la identidad verdadera, por decirlo de alguna manera, es decir, ¿cuál es aquello que uno que usa para presentarse públicamente? Es el mejor yo. Claro. Es decir, uno no presenta lo peor de uno, uno presenta lo mejor de uno. O sea, hacemos nuestro propio marketing. Claro, se presenta a sí mismo en sus mejores valores, ¿no? Y la fotografía creo que es el icono más representativo. Es cierto. Entonces, es muy difícil caracterizar el público de las redes sociales. No hay pautas homogéneas, no hay perfiles que uno pueda caracterizar como si pasa en los medios tradicionales, con lo cual se toma conciencia de que es una herramienta, una plataforma indispensable de acceso a los electores. Ahora, el modo de acceder no está muy claro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se repiten pautas que se usan en medios tradicionales. ¿No? Es decir, pero vos crees que es indispensable hoy, yo creo porque hay gente que ni utiliza. Yo creo que es fundamental para determinado público. Claro. ¿No? Para un público, yo diría joven, ¿no? Activo en las redes. Activo en las redes y con determinadas intenciones de información y entretenimiento. Creo que el desafío que viene para los próximos años es poder encontrar los mecanismos de promoción y acceso a esas redes sociales con formatos propios y que no sean repeticiones de formatos que se usan en otros medios. Porque digo, si la gente accede a una red es porque de alguna manera no quiere ver lo mismo que ve en radio, televisión, o escucha en radio o ve en televisión. Queremos otro quiere mensaje, otra forma de mensaje. ¿No? Aparte, inclusive, el consumo es de pocos segundos, se hace en situaciones... Uno no se sienta en el living en su casa a ver una red social, ¿no? Lo hace en ¿Y el es transporte. poco reflexivo o no? Yo creo que en algunos aspectos sí, en otros no, porque, por ejemplo, para escribir un tuit de 140 caracteres... hay que resumir. Es una doble exigencia crítica. Sí. No es fácil.
aquellos que lo quieran hacer seriamente, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, las redes sociales nos llevan al desafío de poder pensar nuevas formas de presentación, Sí. circulación de contenidos, no repetir las pautas de los medios tradicionales y tratar de entender en qué contextos esos usuarios consumen esas redes sociales. Claro. En los transportes públicos, en las escuelas, en el lugar de trabajo. Insisto, no es que pone el celular en el living y ve. Claro, me voy a la poner red a ver mi no. celular. Entonces creo que eso es un desafío del campo de la comunicación. Hay que investigarlo más. Y hay muchas investigaciones que están Sí. en marcha porque es una demanda. Claro. Obviamente, como toda demanda comercial, tiene prioridad de investigación, ¿no? La última, César, me gustaría conocer tu opinión ya a nivel nacional. Si vos crees que los medios, como se llaman algunos, las grandes corporaciones, pueden imponer o no a un candidato, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, suponte Grupo Clarín va a querer imponer a Macri, pero algunos dicen, en el 2011 Cristina arrasó, ¿no? A pesar del Grupo Clarín. ¿Vos cómo ves el rol de los medios en la imposición de un candidato? Bien, yo no creo que impongan candidatos. Sí creo que tienen la fortaleza de crear climas de opinión. ¿No? Que es una cosa distinta, es decir, es generar las condiciones para que los ciudadanos puedan pensar sus decisiones en esas condiciones, lo cual no significa que sea algo lineal. Es decir, los grandes medios de comunicación tienen justamente, y además porque son actores políticos los medios de comunicación, y no es un término despectivo pensar que los medios son actores políticos, sino porque en realidad actores políticos en el sentido de que ellos también tienen un proyecto de país vinculado con su propia constitución empresarial, con sus propios intereses. Ahora, ellos no creo que tengan esa capacidad de decidir, porque si no fuera todo muy sencillo, uno se compra un conglomerado de medios y podría llegar a ser presidente, ¿no? Claro. No funciona tan sencillo. Sí creo que tienen la capacidad de generar climas de opinión, o sea, generar escenarios para que la gente, los públicos, les presten mayor atención a una cosa que a otra. Quedó demostrado que eso no es suficiente para elegir el voto. Claro.